Hola, yo soy Gustavo Barradas Banda y vengo de la Escuela Bachilleres Vespertina Veracruz, de Jalapa, Veracruz. Hoy vamos a hablar sobre las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales se dividen en dos, según sus propiedades morfológicas y según sus propiedades sintácticas. Las propiedades morfológicas se dividen a la vez en dos, que son las invariables, que son las preposiciones, conjunción y adverbio, y las variables sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo. Del lado de las propiedades sintácticas está el sustantivo, nombre, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción y determinantes. El sustantivo o nombre tiene reflexión de género y número. Puede ir precedido por el artículo y otros determinantes. Este sustantivo nombre también se divide en dos, que son los nombres comunes y los nombres propios. Los nombres comunes se designan a todos los miembros de una misma clase. Suelen llevar determinantes, pueden ir en plural y aceptan complementos, como casa, perro y montaña. Los nombres propios se refieren de forma individual a un solo miembro de esta clase. Algunos nombres de países o regiones admiten artículos, por ejemplo, Japón, Perú, La Rioja. También aquellos a los que se les presupone un nombre común omitido, el río, Amazonas, el monte Everest. Algunos nombres propios pueden admitir complementos, la Barcelona Olímpica, o llevan artículos en plural cuando detonan una clase de individuos u objetos, los Martínez, los Picasso expuestos. Los sustantivos son nombres contables e incontables. Designan cualidades separables que se pueden contar, libro, árbol, lápiz, y admiten cuantificadores numerales, además de indefinidos, por ejemplo, 10 libros, algún libro. Y los nombres incontables designan sustancias, materias o cualidades, es decir, entidades continuas no separables, aire, arena, felicidad, y solo admiten cuantificadores indefinidos, bastante dinero, mucho azúcar. Los nombres concretos designan seres u objetos reales que se pueden percibir con los sentidos, perro, lápiz, puerta, o seres imaginarios que se representan como reales, sirena y gigante. Y los nombres abstractos detonan cualidades o ideas que solo tienen representación mental, belleza, esperanza o amor. Los nombres individuales designan en singular un solo elemento de una clase, soldado o oveja. Los nombres colectivos designan en singular un conjunto de seres iguales, ejército o rebaño. El adjetivo tiene variación de género y número, pero estos rasgos flexivos dependen del nombre al que se modifican y su función principal es modificar al nombre. Adjetivo calificativo detonan cualidades o propiedades del al que modifican, inteligente, melodioso, alto. Pueden también anteponerse al nombre, inteligente, apreciación. Detonan cualidades que se pueden medir y eso indica mediante adverbios muy inteligente o comparativos y superlativos, más inteligente que o inteligismo. Adjetivos relacionados establecen un vínculo entre un determinado ámbito u objeto y el nombre suelen derivar de nombres, dental, popular, y no pueden anteponerse al nombre, como una dental clínica. No expresa tampoco conceptos medievales, no se pueden cualificar y no admiten comparativos ni superlativos. Una clínica es o no dental, pero no es muy dental. Los determinantes es una clase cerrada de palabras, un número limitado. Tiene rasgos reflexivos nominales, género y número. Su función es indicar a cuántas y cuáles entidades pretenden aludir el hablante. Tienen significado gramatical. El artículo, el, la, los, las, lo, que determinan al sustantivo, lo restringe y precisa.
el árbol. 2. Demostrativos. Este, ese, aquel. Sitúa el nombre en un entorno espacial o temporal. Esto indica proximidad. Ese, esa, eso, indeterminación. Aquel, aquella, aquello, lejanía. 3. Posesivos. Mi, tú, su, mío, tuyo, suyo. Establecen una relación deítica respecto a las personas del discurso. Mi mesa, que significa realidades distintas según la persona que lo diga. 4. Cuantificadores. Algún, alguno, mucho, poco, dos, tres, primero. Indican la cantidad de elementos. Si es aproximada, hablamos de los indefinidos, y si es concreta, de los numerales. Los pronombres personales tienen la misma función que el nombre, pero no tienen significado léxico. Son elementos dícticos que señalan las personas gramaticales. Poseen propiedades de los nombres, los determinantes y algunas propiedades como el caso, manifestación morfológica de la función sintáctica, distintas formas según su función en la fase. En primera persona es yo, me, mi, nosotros, nosotras, nos. Segunda persona, tú, te, ti, vosotros, as, vosotras, vosotros. Tercera persona, él, ella, ellos, ellas, lo, la, le, los, las, les, se y sí. El verbo admite morfemas flexivos de personas, número, modo, tiempo o hasta aspectos. Verbos plenos tienen significado léxico, son el núcleo del predicado y elemento esencial de la oración. Asignan a los demás elementos de la frase la función sintáctica. Pueden indicar acción, que es cantar, estudiar, jugar, etc. Proceso, aprender, lograr. Estado, saber o conocer. Los verbos auxiliares no tienen significado léxico, sino gramatical. No pueden formar un predicado por sí solos y se unen a un verbo pleno al que aportan solo un significado gramatical. Estudiado, fue descubierto. Los verbos copulativos están a medio camino entre los verbos plenos y los auxiliares. Pueden ser el núcleo del predicado y aparecer sin otro, pero no tienen significado pleno, como el ser, estar, parecer o existir. Los adverbios son invariables y funcionan siempre con modificaciones de otras categorías. Adjetivos, muy fuerte, verbos, camina lentamente, otro adverbio, bastante lejos, oraciones, posiblemente tu amigo era el que lo sabía. 1. De tiempo, entonces, ahora, luego, ayer, hoy, mañana. El relativo, cuándo, el interrogativo, cuándo. De lugar, aquí, ahí, allí, acá, allá. El relativo, dónde, el interrogativo, dónde. De modo, así como adverbios terminados en mente, bien, mal, y aquellos que han perdido su reflexión nominal. Habla, siempre, alto. Ana y María visten igual. De cantidad, mucho, poco, bastante, cuánto, cuánto. De modalidad, modificación a toda la frase. Duda, posibilidad o probabilidad sería quizás o probablemente. En caso del punto de vista, sinceramente o francamente. La afirmación o negación, sí, no, también, tampoco. Las preposiciones son palabras invariables que introducen un complemento obligatorio y establecen una relación de subordinación y dependencia de ese término y otro elemento de la oración, como el a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mientras. Locuciones prepositivas a causa de acuerdo con relación a. Las conjunciones son palabras invariables que relacionan unidades sintácticas. Las conjunciones coordinantes unen dos o más unidades del mismo nivel jerárquico. Las copulativas y, en y, disyuntivas o, u o bien, adversativas, pero más, si no, aunque, distributivas, ya, bien, bien. Las conjunciones subordinantes introducen una oración en verbo personal que convierten en dependiente de otra oración o de alguna palabra de otra oración.
qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, sí. Pero también hay locuciones prepositivas que no pueden separarse y que funcionan como una conjunción. Por ejemplo, puesto que, ya que, dado que, por qué, a pesar de que, aun cuando, por más que, aunque, a condición de que, con tal de que, sí, tan pronto como, una vez que, mientras. Y bueno, esas son las categorías gramaticales. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.